en el país. Y me parece que así no se construye la unidad, ni presente, ni futura tampoco. El PRD, se ha dicho muchas veces, pero hoy es más cierto que nunca, el PRD no le pertenece a sus dirigentes, menos a sus corrientes, que son parte del lastre que hoy tiene nuestro partido. El PRD no le pertenece a sus senadores y diputados, que son representantes. Es más, no le pertenece ni siquiera a los militantes del PRD. El PRD es un referente de millones de mexicanos. Millones. Que tal vez nunca veamos juntos en el Zócalo porque no caben, pero que existen. Son hombres y mujeres que viven a lo largo y ancho del territorio nacional, que tienen esperanzas, que tienen preocupaciones, angustias, y que cuando van a las urnas encuentran el negro y amarillo del PRD y nos dan su confianza con su voto. En unos estados más alto, en otros más bajo, pero ahí está el PRD. Y los gobiernos del PRD en 5 entidades hacen el esfuerzo por gobernar bien, por responder a la confianza de la gente y por mejorar la calidad de vida de la gente, como lo hemos demostrado en varios lugares. Pero no solamente eso, el PRD, tan vilipendiado, tan atacado, tan denigrado en los últimos 120 días, es un partido que sigue teniendo en territorios completos el respaldo mayoritario del electorado. Antes de llegar con ustedes, vi las últimas encuestas. Ni modo, todos los políticos vemos encuestas ahora. Es un instrumento indispensable. Se acabó eso de que yo creo que está pasando tal cosa. Me da la impresión de que vamos así. Hoy hay que hacer mediciones. Y les tengo 3 buenas noticias, compañeras senadoras, compañeros senadores. En Michoacán, sábado y domingo, levantado la última encuesta, encabezamos por más de 5 puntos de diferencia las preferencias electorales sobre el PRI y sobre el PAN y sus candidatos. Por más de 5 puntos de diferencia hoy. Y estamos empatados con el PRI en Morelia. Nos lleva 2 puntos de diferencia el PRI en Morelia, arriba. En Morelia, en la capital, el bastión panista y priista. En Guerrero empiezan a llegar las primeras cifras. La coalición del PRD y PT, acordada y firmada, está 6 puntos arriba del PRI en Guerrero, juntos. Si estamos separados, estamos empatados, el PRI nos saca 1 punto de diferencia. Juntos podemos ganar la gobernatura de Guerrero. Y oh sorpresa, para los que quieren enterrar electoralmente al PRD en la capital de la República. En la capital del país, el PRD sigue siendo la opción mayoritaria. Ya no absolutamente mayoritaria, porque hay competencia, pero es la primera minoría electoral en el DF, en diversas delegaciones y distritos. Y hay una calificación positiva hacia el gobierno del doctor Mancera y hacia lo que el PRD ha hecho en estos 18 años de gobierno. Hay errores, claro. Hay insuficiencias, claro. Hay reclamos ciudadanos, claro. Toda fuerza política que prolonga su permanencia en el poder sufre desgaste en el ejercicio del poder, sea de izquierda, de centro o de derecha. Y nosotros tenemos ese desgaste, pero la gente reconoce que la Ciudad de México es otra después de 18 años, en muchos aspectos. Por eso, compañero Barbosa, coordinador parlamentario, senadoras, senadores, hago votos porque el grupo parlamentario del PRD desahogue la agenda que has mencionado. Tendrán ustedes el respaldo del Comité Nacional para que trabajen, negocien, convenzan, construyan mayorías en el Senado para sacar adelante esta agenda legislativa prioritaria. Hago votos porque sean capaces de dialogar y de acordar en las coincidencias y en las diferencias. Este partido tiene que mantener su vocación de diálogo hacia afuera, con más razón hacia adentro. Y hago votos porque el grupo parlamentario del PRD, este partido acosado hoy desde diversos flancos, tenga un grupo parlamentario que lo represente dignamente, que represente su plataforma legislativa. Las razones por las que muchos mexicanos votaron por el PRD y los hicieron senadores, a unos de mayoría, a otros de primera minoría, otros de lista nacional. Pero ustedes representan un proyecto político, una
agenda legislativa precisa, un punto de vista para el país. Son ustedes voceros naturales del PRD frente a muchos millones de mexicanos. Y finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD está recorriendo el país. Llevo yo 14 estados y espero en los próximos días recorrer otros 5 más. Compañeros, el PRD existe desde los territorios municipales. El PRD está vigente desde los estados de la República. Son miles de dirigentes intermedios. Son hombres y mujeres patriotas, interesados en que nuestro país salga adelante, con convicciones, orgullosamente perredistas, que ahí están, a veces en condiciones muy precarias, pero ahí están. 1,100 comités municipales construidos, 32 comités estatales, grupos parlamentarios, cerca de 300 presidentes municipales. Esa no es burocracia, esa es convicción de 25 años. El PRD es un proyecto que le pertenece a los mexicanos en un buen sector. Y yo estoy seguro que los senadores y senadoras nunca lo van a olvidar cuando suban a tribuna, cuando vayan a comisiones, cuando respalden nuestros gobiernos estatales, cuando logren las reformas para el Distrito Federal, cuando coloquen el tema del salario como demanda nuestra. El tema del salario hoy en los spots del Partido Acción Nacional es una maniobra propagandística del PAN. En nosotros son principios, son compromisos históricos. Desde aquella frase de la izquierda de democracia y más salario de los años 80 hasta ahora, en donde el salario para los trabajadores es parte de un proyecto económico alternativo que el PRD tiene. El país no puede crecer con salarios deprimidos. El país no puede crecer con inflación más alta que el incremento al salario mínimo cada año. El país no puede crecer sin que la gente tenga dinero en el bolsillo para adquirir productos y mover la economía. Y eso debe ser una prioridad nuestra en el Senado. Termino diciendo, la vida me ha enseñado que en política puede haber adversarios, pero no enemigos. A los adversarios se les puede convencer, o se les puede confrontar, o puede uno terminar haciendo acuerdos legislativos para ir juntos. A los enemigos se les extermina, como en las guerras. El PRD no tiene enemigos, ni con siglas, ni en lo individual. Puede ser que al PRD le hayan surgido muchos enemigos que lo quieran exterminar, pero el PRD no es enemigo de nadie. Y el presidente nacional del PRD tampoco, porque sé diferenciar las discrepancias políticas de los desencuentros personales. Por tanto, saludo a todos y a todas los integrantes de este grupo parlamentario, los que aún se mantienen fieles con su partido, los que han decidido caminar por otra ruta, que es legítimo, es un derecho constitucional, optar por la opción política que más le convenga a cada quien. Tendrán que discutirlo ustedes, tendrán que valorarlo adecuadamente, pero nadie debiera arrogarse el derecho de contribuir aún más a la división en este grupo parlamentario. Hay que facilitar los encuentros, hay que saber de dónde viene uno, a quién responde, por qué se está aquí, qué siglas lo postularon, qué proyecto se defiende. Y cuando no se comparte un proyecto como el PRD es muy legítimo, hay otros proyectos. Pero cuando se comparte del PRD, hay que defenderlo en todos los espacios legislativos. Eso es lo congruente, eso es lo honesto. Por tanto, espero que tengan un gran éxito en estos 2 días. Sé que va a estar movidita la sesión de hoy y mañana, no podría ser de otra manera, pero me da un enorme gusto reunirme con mis compañeros del PRD y con los invitados e invitadas y declarar instalados los trabajos. Si se ponen de pie se los agradecemos. Declarar instalados los trabajos de esta 6ª reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Hoy presidido por su coordinador y además presidido por un perredista como presidente del Senado de la República. Muchas gracias y muchas felicidades. Vamos a pasar a la presentación de un video que hace reconocimiento
a nuestro compañero, amigo, senador Manuel Camacho Solís. Para presentar el video, le doy la palabra a Miguel Barbosa Huerta. Tiene usted la palabra. Gracias. Más que para presentarlo, para dar paso a este reconocimiento a nuestro amigo, compañero Manuel Camacho Solís. Extrañar significa echar de menos a alguien. Significa sentir una ausencia. En estos meses hemos extrañado a Manuel Camacho Solís. Como legisladores, extrañamos al estratega, al poseedor de una visión amplia y generosa de la política, al hombre comprometido con nuestro país y con las mejores causas de la sociedad. Individualmente, hemos resentido la ausencia del amigo, del compañero, del hombre de sólidos valores y compromisos. Esta ausencia ha terminado. Manuel, este es un reconocimiento que te queremos hacer como compañero y como amigos. Manuel, en estos meses hemos estado atentos a tu situación. Sabemos el momento que vives y respetamos infinitamente tu intimidad y privacidad, por lo cual agradecemos tu presencia. Estás rodeado del cariño de tu familia. Tus amigos y tus compañeros, estamos seguros que pronto te reintegrarás plenamente a tus actividades. Nuestro país atraviesa por una situación complicada y necesita hombres de tu capacidad, talento y experiencia. Te necesitamos en el grupo y en el Congreso. Gracias por permitirnos expresar públicamente este reconocimiento que todos los que integramos este grupo parlamentario te hemos manifestado en lo individual. Cuentas con nuestra solidaridad y con nuestro cariño. Gracias por tu presencia, Manuel. Adelante con el video. Manuel Camacho Solís es un ser humano íntegro y de convicciones sólidas que se dedica a leer, estudiar y pensar, lo que lo convierte en un político brillante, artífice de diálogos y negociaciones que han permitido el desarrollo democrático del país. Manuel Camacho siempre ha difundido la idea de construir un México donde existan menos desigualdades y se pueda vivir mejor. Hombre de palabra, orientado siempre por el respeto de los demás y la defensa de la democracia y la libertad. Manuel Camacho Solís es un hombre que siempre nos ha dicho que lo más importante en la vida son los principios, los valores. Lo más importante es hacer las cosas bien en la vida. Manuel es un gran personaje en su dimensión humana. Es un tipo muy derecho, muy disciplinado. Yo diría muy leal con sus amigos, muy comprometido, diría yo. ¿Cómo lo definiría? Es una gente íntegra y comprometida. De esos casi no hay, ya en política. Es una persona que lucha
para lograr cosas justas para todos. O sea, no es una persona que esté pensando en sí mismo, sino en lo que le conviene al país. Y para eso se acerca o habla con quien sea para solucionarlo. Como político es un hombre confiable, es un hombre de palabra. Tiene una inclinación fundamental a la negociación. Es un negociador nato. Y está orientado siempre por un principio básico, que es el del respeto a la opinión ajena y el de la defensa intransigente de los valores de la democracia y de la libertad. Manuel Camacho ha contribuido significativamente a los cambios políticos y sociales más importantes en las últimas 3 décadas. Un hombre con una amplia visión y conocimiento del Estado, dueño de una vasta experiencia política y de un inquebrantable compromiso con México. La vida pública en papá de Manuel Camacho Solís ha tenido 3 momentos muy importantes. El primer momento fue su etapa siendo parte del sistema político mexicano dentro del gobierno, cuando fue secretario de Estado, jefe de gobierno. La participación del licenciado Camacho con motivo del sismo fue clave. Organiza 40,000 viviendas en un año. Todo el programa de reconstrucción de la ciudad fue una hazaña, francamente. Es una gran cosa la que hizo. En un año reconstruir la Ciudad de México. No solo eran gente que había perdido sus casas, su hogar, sino a sus deudos. Había muerte, había desesperación. No solo actuó con un sentido de tacto político, en el sentido de cuidar la relación con las personas y de buscar los acuerdos y la conciliación, sino también actuó con un gran sentido humano, porque se comprometió con el dolor social que se expresó con toda claridad en medio de una tragedia como la que vivimos en el año 85. Él estaba convencido de que era necesario hacer un gran cambio democrático en el país. Su responsabilidad en ese momento era la Ciudad de México. Él es el que anticipa y promueve que tenía que haber otro arreglo político, que no podía ser la ciudad o no podía seguir siendo una zona de ocupación del Ejecutivo Federal. Nos alentó cuando hubo el llamado plebiscito en favor del cambio democrático. Un nuevo sistema político para la ciudad, mucho más progresista. Y de ahí salimos con una asamblea representativa, un jefe de gobierno electo, y en ese contexto se pudo construir una institucionalidad democrática que nos ha ayudado a mantener una política en la ciudad que ha beneficiado a muchísima gente. La segunda etapa definitivamente es Chiapas. Manuel Camacho Solís fue el hombre por quien el gobierno comprendió los riesgos que significaba este levantamiento armado y, utilizando sus habilidades políticas, abrió las puertas para el alto al fuego. La rebelión costó vidas y cuando hay guerra es muy difícil la negociación en las primeras etapas. Pudo llevar a cabo un cese de fuego con diálogo, con convencimiento, con interlocución, con capacidad de reunirse con todos los interlocutores que fuera necesario reunirse. El punto clave de las negociaciones es que estamos pasando de la fuerza a la política. Se está pasando de las armas al diálogo. Están hablando las palabras y no las armas. Se trata, sin duda alguna, de una de las grandes aportaciones que Manuel Camacho hizo a la paz de la República. Y la tercera etapa pues es donde estoy en día, que es en la oposición. Siguieron decisiones trascendentes para su carrera política que lo llevaron a hacer una oposición firme y dura en sus críticas, pero siempre lúcido y responsable. Decide dejar al PRI cuando llegamos a la convicción de que el PRI no iba a cambiar. Y finalmente participa con las izquierdas con un rol muy relevante.
Manuel siempre estuvo comprometido con la idea de que había que democratizar a México o había que crear un sistema mucho más abierto. Su tesis es, para transformar a México se necesita lograr que tengamos un gobierno desde una perspectiva izquierda. Él siempre ha sido, desde luego, un intelectual sin que esto le reste ninguna capacidad operativa como hombre de política, pero es lo que le da justamente su característica como hombre de Estado, porque está en capacidad de entender los problemas y está en capacidad de ofrecer soluciones para esos problemas, pero pensando además en el largo plazo. Camacho Solís es uno de los políticos intelectuales más destacados de la actual legislatura. Sus ideas respecto a la necesidad de que cambie el sistema político, bueno, pues más vigentes no pueden estar. Lo que hoy vemos en las calles de México, que es, se acabó, simple y llanamente, la gente quiere cambiar, que hay un cambio de raíz en el sistema político actual de México. ¿Qué pasa con un país como México, donde la democracia, sus instituciones y los partidos políticos están en el penúltimo lugar de América Latina? Lo más importante en la política es la legitimidad, es el fundamento más importante de la autoridad y ese es el lugar en el que están nuestras instituciones. Tenemos que conducir eso, tenemos que darle expresión, tiene que cambiar este sistema político y tiene que ser otro tipo de sistema mucho más generoso y libertario. Esa ha sido la tesis de Manuel. Después de haber estado en el gobierno, después de haber ido a Chiapas, yo creo que hoy en día es un político mucho mejor preparado porque ha estado en distintos lugares y en cada uno ha aprendido algo nuevo que lo hace el político maduro y sensible que es hoy. Es asombrosa su carrera, es una carrera constelada de triunfos. Para definir a mi papá en una frase, repetiría la frase que tiene un cuadro de Benito Juárez que está en su despacho. Y esa frase es: lucharon por lo que creyeron e hicieron lo que tenían que hacer. Invitamos a tomar la foto oficial. Si los senadores, senadoras hicieran el favor de venirse al presidium, nuestros invitados especiales también, Laura, está también Fernando Mayans Canaval, senador, muchas gracias. Si gustas acompañarnos por acá para la foto oficial, unos sentados y otros parados para que nos veamos.